bienvenido a un nuevo acto del proyecto Lucena Cofrade, que como bien sabéis, patrocinado por la Junta de Andalucía y organizado por la agrupación de cofradías. En un principio dar las gracias a Elia, a ti personalmente, pero sobre todo a la Archicofradía de la Virgen de Araceli por cedernos el espacio. Ya sabéis que era una conferencia que teníamos programada en la Casa de los Moras y que, bueno, por problemas logísticos es imposible de hacer allí. La buena noticia, bueno, pues que tenemos aquí al Mariano. Yo lo he visto trabajar desde hace muchísimos años, aunque no os duela, pero hace muchísimos años. Lo que nunca lo habíamos tenido, y yo por lo menos no soy partícipe de esto, era explicándonos él realmente cuál es su trabajo. Como vestidor, yo creo que lo conocemos como amigo. Explicaros a vosotros quién es Mariano Martín Santonja, yo creo que es una cosa obvia, ¿no? Yo creo que buenísimos amigos aquí en Lucena, buenísimos sitios donde estar, y una persona que aquí en Lucena ya es bastante conocida. Él como vestidor, como bordador, pues bueno, yo creo que estamos en un espacio que es magnífico justamente. Al final el Señor nos lleva donde Él cree que donde mejor se hacen las cosas. Y aquí disponemos de una obra de Él, y además en un sitio rodeado de bordados, ¿no? De bordados en oro, que realmente es el tema de la conferencia que nos va a dar Mariano, el bordado, el arte del bordado en oro, ¿no? Os dejo con él es el que va un poco a coger y el que va a dar toda la información, y yo creo que vamos a disfrutar todos de un magnífico tiempo de saber realmente lo que es el bordar en oro, y los que somos unos auténticos manasas, que en vez de tener 10 dedos tenemos 12 o 14 porque nos sobran por todos lados. Te agradecemos el que nos haga estas aclaraciones y estas explicaciones sobre todo el trabajo que tú haces y que llevas tantísimo tiempo haciéndolo. Mariano, tu audiencia. Bueno, pues buenas noches. Estoy como si estuviera en mi casa porque la mayoría de los que estáis aquí me conocéis, y entonces pues ya son muchos años viniendo a Lucena, y bueno, pues espero que hoy mi presencia aquí no es para la habitual que suelo hacer, porque suelo venir a vestir las dos imágenes que he visto, y por mi trabajo que es bordador. Pero hoy mi presencia aquí pues un poco explicar lo que es mi oficio y un poco la evolución. La quiero enfocar desde la evolución de cuando se empezó a bordar y el porqué, y a partir de ahí pues ya explicaré un poco las técnicas del bordado. Y si algunos tenéis alguna duda cuando la esté explicando, pues me preguntáis, o cuando acabe, si tenéis alguna duda o curiosidad sobre el bordado, pues me preguntáis de cualquier duda que os quede. Voy a intentar que sea dentro de lo que es muy profundo, porque hay muchísimas cosas en el bordado, pero voy a intentar explicar lo más básico, ¿no? Entonces pues voy a empezar lo que es explicando desde cuándo se borda en oro, que ya era desde la época que se conoce que se bordaba en oro en Roma, porque en el Vaticano en el Museo del Vaticano hay vestimentas y atuendos para la consagración que se bordaban en oro. Entonces los materiales que se usaban en aquel entonces evidentemente no son los de ahora, porque se bordaba prácticamente con materiales totalmente metálicos y era algo mucho más rudo. Pero eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando un poco, pero básicamente las técnicas son las mismas, ¿no? Lo que he estado explicando, que los materiales han ido cambiando. Ya fue en la época medieval, en los conventos es donde se hacía al principio los bordados en oro. Ya fue cuando pasó la época medieval, fue cuando ya se pasó a los gremios y se empezó a bordar en los talleres ya profesionalmente, que no eran los conventos, porque los conventos era igual que se bordaba, se escribía, era donde se guardaban todas las artes y toda la inteligencia, todo lo que se transmitía a partir de los conventos, que era donde se guardaba. Por eso tenemos
lo más importante que tenemos aquí en España es el convento de Cáceres, de la Virgen de Guadalupe, que es donde se han bordado más cosas a nivel de convento en lo que es en lo que es España, ¿no? Vamos a ver. Produciendo todo tipo de bordado se hacía sobre todo para la liturgia y para los atuendos de las imágenes. Entonces ve pasando fotos para que se vaya viendo un poco y voy explicando. Esta es la introducción, exactamente, mira. Aquí está una de las casullas que se pueden encontrar en el convento de Guadalupe, que sobre todo en este convento tiene la peculiaridad que bordaban hombres, no bordaban mujeres. Esta es una de las casullas de las 30.000. Yo no sé si habéis ido algunos a Cáceres, al convento si sois apasionados del tema os aconsejo que vayáis al convento de Guadalupe porque aquello es una maravilla. Hay desde frontales de altares, casullas, la ropa de la imagen, que pasa la foto, que exactamente ahí está la Virgen, que tiene todos los atuendos, que todo no está expuesto, hay una gran mayoría, pero hay muchísima ropa de la Virgen y muchísima ropa, y se producía para toda España, incluso para Roma. En Roma hay muchos atuendos que se han hecho aquí en España del bordado. Hay que pensar que estamos hablando de España, pero se bordaba en toda Europa, lo que es el bordado en oro. El único sitio de Europa en el que se sigue bordando en oro es en España, y en España sobre todo en Andalucía, porque ya no se producen, no hay producción a nivel religioso para los ornamentos, para la consagración. Entonces, la Semana Santa y lo que es las hermandades sobre todo de Andalucía es la que ha hecho que se conserve este oficio, si no se hubiera perdido, porque de las artes es el oficio de las artes cofrades, aunque está mal que yo lo diga, es el más complicado y el más trabajoso de todo. No hay ningún molde, no hay ninguna máquina que haga nada del bordado. Todo el bordado se hace a mano. Un orfebre tiene maquinaria, tiene molde, un carpintero tiene sacado de punto, un escultor saca de punto, pero el bordado se hace todo a mano. Y es la única arte, digamos, cofrade, que sigue manteniendo lo que es que la ejecución es la misma desde hace siglos. Los materiales han podido mejorar porque sean más cómodos, más fáciles de trabajar, pero básicamente se hace de la misma manera que hace siglos. Poco más o menos con eso os he explicado lo que ha sido la evolución de lo que es el bordado, de que empezó en los conventos, empezó en Roma, fue cuando se empezó a ver bordados en oro, empezó en los conventos. Después de la época medieval ya pasó a hacerse los talleres que no eran religiosos, eran ya tipo gremiales, y ya después pues hasta los días prácticamente los que se han conservado han sido los talleres que no son de conventos, porque en los conventos pues ya prácticamente no se produce bordado. Raros conventos son ya los que porque como ustedes sabéis, los conventos también se han venido abajo, ya no es como antes que había tantas monjas o tantos frailes, y ya eso se está perdiendo. Entonces, la otra parte que quería explicar un poco es la evolución del bordado. El bordado es una artesanía que se ha adaptado a los tiempos artísticos de todas las épocas. Entonces, ha ido evolucionando las técnicas. Exactamente. Aquí tenemos un bordado rocalla. Lo que se puede explicar de lo que es la evolución y la adaptación de los estilos artísticos a lo largo del tiempo del bordado es los estilos que podéis ver aquí, que los vamos a ir viendo uno detrás de otro. Por ejemplo, el rocalla es el típico diseño artístico que se hacía en el siglo XVIII. Este tipo de bordado, por ejemplo, precisamente este es de Cádiz. Tiene la explicación que en Cádiz hay muchos bordados rocalla,
por la simple explicación que al hacerse en el siglo XVIII el puerto de las Indias, Cádiz mejoró económicamente y Cádiz tiene mucha orfebrería y muchos bordados rocalla magníficos porque era la época que floreció Cádiz. Por ejemplo, este es el estilo rocalla, que es el que se caracteriza por muchas hojarascas y semicírculos concentrados unos con otros, que es el estilo que se hace de los bordados de esa época. Va evolucionando, pasa. Esta es la rocalla que ya se va haciendo en el siglo, principios del XIX, que tiene algo de la rocalla anterior, pero va teniendo una línea más sinuosa y mucho más acuosa el dibujo y es menos abigarrado como en el siglo rocalla, que el rocalla es la época que coincide con el que viene después del rococó, que es el recargamiento de lo que es el arte, el horror backen, que siempre se ha hablado. Pasa al siguiente, y este es el decimonónico. El decimonónico es el típico bordado del 19 que tiene las líneas muy sinuosas, bordados más pequeños y unas líneas, unos trazos muy elegantes. Pasa a la otra foto, que ya pasamos a lo que es el estilo decimonónico, pero adaptado a lo que es un poco la catequesis del bordado en las imágenes de pasión. Puesto que el bordado de cardo, que se le suele llamar popularmente, se le llama de cardo porque representan la divinidad de Cristo y la penitencia. Por eso tiene esos motivos vegetales que son ruedos de hojas de acanto. Y se le dice popularmente de cardo, porque hay cardos entre los motivos, pero es la evolución también de adaptar los bordados a darle un toque catequista, digamos, porque algunas veces se quiere empeñar en hacerle algunos bordados de hoy en día en que tenga alguna señal, algún escudo de una hermandad o algo, cuando ya la gente no entiende o no lo sabe de que ya de por sí los diseños, las hojas y los motivos que se representan en el bordado tienen ya una catequesis, no es un motivo porque sí, tiene su explicación en esto, en lo que es explicar la penitencia y la divinidad de Cristo en los bordados. Pasa a la siguiente. Bueno, ya esto es esta foto que veis es el manto que se llama popularmente de la Macarena, el manto camaronero. El manto camaronero es de Rodríguez Ojeda, que Rodríguez Ojeda empezó como diseñador y acabó montando un taller de bordado porque él diseñaba para su hermana, que era la bordadora. Ya en su madurez, él era un genio y en un viaje que hizo a Roma fue cuando se impregnó de los dibujos del Vaticano y sacó todos los bocetos que plasmó en este manto. Este hombre fue el que inventó el estilo que se le ha denominado el estilo regionalista. Este manto es un manto que la Macarena lo estrenó en el año 1900, que fue una revolución, porque las dolorosas antiguamente se vestían de negros o de morados. No se vestían de colores como hoy en día, que se las vestimos de diferentes colores. Las que se vestían de colores eran las vírgenes de gloria. Las dolorosas se vestían siempre o de morado o de negro, que era el color de la penitencia. Entonces, Rodríguez Ojeda, la Macarena se vestía de negro y tenía un relicario verde, y este hombre pues revolucionó y le hizo un manto verde con todos los estilos que se sacan del Vaticano, que están las pinturas de los frescos del Vaticano, son del estilo renacentista. El estilo renacentista, como todo el mundo sabéis, más o menos, el estilo renacentista lo que hace es recuperar todo lo que es el estilo de la época clásica de Roma y de Grecia. Si os fijáis en este diseño, tiene querubines, angelitos, lazos, cuernos de la abundancia, tiene una malla. Entonces, lo que crea con este hombre es un impacto que con estas cosas lo que se hace es que os gusta mucho o no gusta nada. Y evidentemente gustó tanto que hasta nuestros días se sigue repitiendo el estilo que creó Rodríguez Ojeda. Por eso Rodríguez Ojeda fue el gran inventor
del gran revolucionario del bordado, porque él ya diseñaba, que había diseñado palios del estilo que se hacía antes, del estilo de Cardo, del estilo decimonónico, pero cuando fue a Roma y se quedó asombrado de todos los frescos del Museo del Vaticano, que es lo que se conoce hoy como el Museo Vaticano, entonces fue cuando plasmó todo esto, y esto es lo que ha llegado, lo que se está haciendo desde principios del siglo XX hasta nuestros días, es lo que se va repitiendo prácticamente, es eso. Ya, pues venga, pasa. Bueno, pues ahora tenemos lo que son las diferentes técnicas del bordado. Vamos a explicar ahora. Vale, venga, perfecto. Bueno, ya como os he explicado más o menos lo que es la historia del bordado en oro, para que os situéis y para lo que se ha usado, para lo que no se ha usado, evidentemente. Ya, ahora vamos a ir lo que es la técnica del bordado. Vamos a ver. El bordado a realce, que es como en realidad se le denomina, es eso, es realce. Y se trata de plasmar el diseño en oro. Como el diseño en oro tiene que tener volúmenes claros y oscuros, y tiene que haber unos matices. Entonces, eso hay que hacerlo con los diferentes materiales de oro y con lo que las profundidades que le haga. Entonces, ahora os voy a explicar un poco más o menos. Vamos a ver, pasa a la siguiente. Veréis ahí. Vamos a ver, esto es, voy a ir leyendo para, así voy directamente. Sí. ¿Cómo? Que si queréis moviendo puntero por señalar. No, más o menos, bueno, si yo ahora te explico más o menos. Esta es una pieza, para que más o menos, hay algunas que estas son del taller de María, algunas personas me conocen hace tiempo y ya algo habré explicado, ha salido de la conversación de cómo se bordan las piezas. Para empezar, el bordado en oro no se ensalta la aguja en hilo de oro, se ensarta la aguja en hilo amarillo o hilo blanco si es plata, y el oro es el hilo amarillo. Entonces no se borda directamente sobre la tela en cuestión. Aquí tenéis, aunque hay fotos aquí tenéis perfectamente lo que tenéis puesto ahí. Todas las piezas de cualquier trabajo, como de los que tenéis aquí, se bordan las piezas aparte. Ahí tenéis una pieza a media C que se ve perfectamente. Mira, voy a señalar con el ratón. ¿Veis parte de la pieza que no está hecha? ¿Veis? Si veis el fieltro amarillo, que se pone fieltro amarillo en el oro y fieltro blanco si fuera plata. Y lo que se va es forrando la plantilla de la pieza que previamente se ha carcado y se ha recortado, y en bastidores pequeños se va montando las piezas una a una, y sobre el fieltro amarillo se va forrando de hilo de oro. Con el hilo amarillo lo que hace es agarrar, digamos, el hilo de oro. Según como tú puntees ese tipo de hilo de oro, es un punto otro, que hay muchos tipos de puntos. Pasa a otra pieza. ¿Lo ves? Ahí hay diferentes piezas de un trabajo que se hace todo, ¿ves? En un bastidor pequeño, sobre una gamuza o una tela amarilla o blanca, puede ser de cualquier color, y se va haciendo todas las piezas que ustedes veis en un manto o en una saya, en una insignia, cualquier cosa así. Se va haciendo todo el trabajo pieza por pieza. Pasa a la siguiente. ¿Veis? ¿Veis una pieza a media C? Como la de antes, esta se ve un poquito mejor porque tiene más parte a media C y parte que está sin completa. Lo que se hace es rellenar de oro lo que es la pieza. Pasa a la siguiente. Exactamente. A la hora de dibujar, como os he explicado antes, aquí se ve perfectamente en esta pieza cómo se matizan los oscuros y los claros de un trabajo. Esta pieza, si os fijáis, se suele poner el punto más sencillo, que ahora después os explicaré los diferentes puntos que hay, pero aquí os explico. Si veis la parte depende cómo estoy yo, a la parte izquierda de la pieza es un punto mate, es un hilo mate con un punto sencillo. Y la parte de la derecha es un hilo brillante con un punto más complicado. Con eso, ¿qué se consigue?
que lo que se dibuja en un boceto se tiene que ensarzar y sombrear con los matices del oro, porque hay muchos tipos de oro. Hay oro brillante liso, brillante rizado, hay mate liso, hay mate rizado, hay varios tipos de hilo de oro. Depende de lo que se utilice en cada tipo de pieza, tú tienes que ir darle protagonismo a unas piezas sobre otras. Entonces, como veis en esta pieza, veis la parte de la derecha que tiene un punto sencillo con hilo mate y se le pone encima la pieza que monta con un hilo brillante para que tenga mayor protagonismo, para que se vea que una pieza monta encima de la otra. Lo que tenemos que hacer es dibujar con el hilo de oro. Pasa a la siguiente pieza. Exactamente, mira, ¿veis? Aquí hay otra parte. Esta pieza, por ejemplo, se está punteando el hilo de oro, que es un hilo mate, se ha punteado con hilo marrón. Se puntea con hilo marrón porque las piezas que van, las dos cadenetas que van tanto arriba como abajo, porque es como una hebilla de una pieza de un palio, después van ahí con hilos, van ahí con hojilla y con cartulina, que ahora os la explicaré en la próxima foto. Entonces, para darle profundidad a ese fondo de la hebilla, se puntea y se puntea con hilo marrón y se teje con hilo mate. He dicho tejer porque la manera de hacer las piezas en el bordado arrearse en oro no se le dice bordar, se dice tejer. Las piezas cuando se confeccionan en bastidores no se le llama estoy bordando piezas, estoy tejiendo piezas, ¿sabes? En el argot del bordado arrearse en oro se dice así, no se habla de bordar, de montar. Cada parte del bordado tiene un nombre y no se le dice en englobar bordado, se dice tejer, perfilar, montar. Cada parte tiene, nunca se habla, en el gremio nunca se habla de bordado, se habla estoy tejiendo, estoy perfilando, estoy haciendo tronco, o sea, no, cada parte tiene una denominación que ahora os iré explicando. Pasar a... ¿Veis? El hilo de oro se enrolla en una especie de varilla que parece como si fuera la varilla. La varilla parece el varillaje de las sillas de Enea, si os fijáis. Se llama broca. Ahí se enrolla el hilo de oro, se enrolla doble. El hilo con el que se vaya a bordar se enrolla doble. Y se enrolla en la parte de en medio, en esta parte de en medio, que es donde... Ahí, exactamente. En esta parte de en medio es donde se enrolla. Y el hilo, cuando se va a sacar para la cantidad que haga falta, hay una ranura en la punta, que es esta parte de aquí. Ahí donde se saca, se enrolla, se mete el hilo por ahí para sacar la cantidad que vas a estar usando en ese momento. Porque el hilo, como hay alguna cuestión en el taller de María, como es Rosy, yo les decía, mete siempre el hilo por la ranura que se quiebra el oro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pues hay que tener mucho cuidado porque el hilo es muy delicado y se escarcha con nada, y hay que sacar el hilo indispensable que se está usando porque si no se quiebra el oro. Venga, pasa la... ¿Ves? Ahí otra parte del proceso de tejer las piezas. Venga, pues pasa ahora a la siguiente. Veréis, aquí se ve en esta pieza del palio, de un palio, veis perfectamente el fondo del ruedo, esta parte de aquí, que veis por aquí, está punteado en marrón, porque es un fondo. Esta parte es cartulina, que el bordado de cartulina es un cartón bastante recio, tiene que ser muy finito, pero muy recio, y lo que se hace es forrar con hilo de oro ese cartón. Se puede hacer lo que es como un ruedo, se puede hacer hasta una pieza de cartulina. Cuanto más complicado sea la silueta de la cartulina, más complicado es hacer una pieza de cartulina, porque el bordado de cartulina junto con la hojilla es el más complicado. Que esta parte de aquí, esta terminación de aquí, es de hojilla, que es también, junto con la cartulina, son las técnicas más complicadas. Entonces, si veis el fondo que está punteado en marrón, para que haga profundidad y dé más protagonismo a lo que es el cordón del lado y la cartulina, junto con la hojilla, y después la pieza que remata es una pieza con un hilo brillante, mezclado con hojilla punteada, para que tenga mucho más protagonismo esta parte que esta. ¿Con eso qué se consigue?
dibujar con el oro, ¿vale? Ya, pues pasa a la siguiente. Los diferentes puntos que hay en el bordado. Pues bueno, está el setillo, ladrillo, media onda, puntita, cartulina, hojilla. Hay muchos más puntos, pero bueno, porque hay media onda doble, media onda triple, media onda puntita triple, puntita doble. Pero bueno, para no enrevesarme mucho, voy a ir a lo más básico. Esta pieza que ustedes veis, está hecha de setillo. El setillo es el punto más simple de todo. El setillo es, conforme vas pasando las pasadas en una pieza, vas haciendo, vas pegando una puntada de hilo amarillo en una pasada. Cuando vuelves, porque vas, evidentemente, la pieza la empezarías por aquí. Y vas rellenando de arriba abajo. Va, verás, a ver si el ratón me deja un poco. Va de aquí a aquí. Va. Un momentito. Aquí. Va de aquí a aquí. Vas así. Entonces, cuando vuelves, vas pegando la puntada en la mitad de la puntada anterior. Como si fueran los ladrillos de las paredes. Para que os enteráis. En la mitad de entre puntada y puntada amarilla, se va dando otra puntada en medio. Ese es el punto más simple. Vamos complicando la cosa. El punto siguiente. Este es el ladrillo. Se llama el ladrillo, aunque he dicho antes para que os entendáis lo de los ladrillos de las paredes. El ladrillo es el doble de lo de la puntada anterior. Si antes pegas una pasada de puntaditas y en la vuelta del hilo pegas una puntada en medio de la anterior, aquí lo que hace es repetir 2 veces la puntada en el mismo sitio, y cuando vas a hacer la tercera pasada pegas la puntada en la mitad, y ahora vuelves a hacer la cuarta pasada, haces la puntada en el mismo sitio. Se puede hacer el ladrillo de 2 pasadas o se puede hacer el ladrillo de 3. Este es un ladrillo de 2. Si os fijáis bien, yo creo que se verá. Tiene dos pasadas de hilo de oro con la puntada en el mismo sitio. Venga, para pasar. Esta es la media onda. La media onda, lo único que se consigue es hacer el radiado de lo que son las hojas habitualmente cuando se coge una hoja de un árbol. Se hace, la media onda tiene que tener siempre la forma, en la dirección de la hoja, tiene que tener la forma de una V. Si os fijáis, la hoja, exactamente, tiene la vena, que se le dice vena a la vena de lentejuela, que es la dirección de la hoja. Y si os fijáis, la onda va siendo una V. Si la hoja tiene más venas, se tiene que ir haciendo el cambio de la V, que vaya siendo siempre una V en la vena. Pasa la vena yo creo que hay otra en la que hay más piezas. Bueno, esta es una pieza que está hecha de puntita. Lo que pasa es que la foto está un poco, pero bueno, más o menos. Intento pasarlo a ver si lo encuentro. No. Pasa a la puntita. Se le llama el punto puntita cuando va haciendo un zigzag. Vas subiendo, puede ser la puntita de 5 o de 4, habitualmente. Esta es una pieza de puntita y en el cambio, cuando va subiendo, va bajando, se le ha puesto una pasada de hojilla. La hojilla es un hilo que es brillante plano. Y es el más complicado de hacer cuando se hace en lo que es en el gusano de algodón, que ahora os lo explicaré cómo es esa parte. Exactamente, esto también es hojilla. Esto es hojilla. La hojilla, para hacerla en la cúspide del bordado, es lo más complicado. Porque si os fijáis bien, tiene que parecer que esté cincelada, que no que esté bordada. Se tiene que preparar con un relleno de hilo con algodón, con una lana blanca. Se tiene que poner el relleno de varias pasadas, de 5 o de 6 pasadas, y lo que se tiene es que con el hilo amarillo se tiene que reforzar para que quede como un cordón compacto. Cuando el cordón compacto ya está creado, lo que tienes es que ir de un extremo a otro, pasando el hilo de la hojilla, punteándolo de extremo a extremo, y vas avanzando 1 milímetro. 1 milímetro, y que quede lo más alisado posible, que no tenga tirones. Entonces, si os fijáis bien cómo está hecha la hojilla, fijarse que es
que parece que está cincelada. Eso es esa hojilla está hecha ya por una persona que tiene bastantes horas bordando en sus espaldas, ¿vale? Pasa a la siguiente para explicar exactamente. Ese hilo de hojilla con el que está hecho ese gusano, esa hebilla de hojilla, es el que se puede usar también tejiéndolo para enriquecer una pieza. Esta pieza está hecha de puntita. La puntita es ir subiendo e ir bajando el punto. Si os fijáis bien, ahí más arriba, os fijáis que va haciendo un zigzag constantemente. Se puede hacer con el cambio. Hay muchas piezas que para que tenga mucha más vistosidad se le mete una pasada de hojilla en el cambio. Por eso queda tan bonita esa pieza, porque está hecha en un palio, que cuando el palio vaya moviéndose, eso le da mucha más espectacularidad. Y se puede hacer la puntita sin el cambio, que el punto máximo de altura, antes de empezar a bajar, pues se hace el punto con el mismo hilo con el que se está bordando. Y ese hilo es el hilo de muestra, que es un hilo brillante. Si os fijáis, este hilo es el hilo brillante, la pieza que está al lado, un hilo mate, y este hilo es un hilo brillante. ¿Veis el contraste de la pieza que monta una con la otra? Y estas piezas se han hecho en el mismo bastidor, se han hecho una junto a la otra. Se ha tejido esta parte primero y después se ha montado la otra. ¿Veis? Y está hecho este con un hilo mate y otro brillante. Y este es brillante rizado, que se llama moteado, y se llama torsal. Depende de los hilos, de los grosores, se va usando, depende para qué técnica. Porque para la técnica de este mismo hilo es el que se usa para perfilar. Pero este es un grosor y este es otro, para rematar las piezas, porque ahora explicaré lo que es la técnica del perfilado, ¿vale? Ya pues pasa a la pieza. La cartulina. La cartulina es la otra, el otro punto que os estaba explicando antes, que es de los más complicados que hay en el bordado, junto con la hojilla. ¿Veis aquí una jarra a medio hacer? Todo esto va a ir de hojillas. ¿Lo ves? La hojilla es esto, que está aquí. Y esto es cartulina. El cartón este es el cartón que os estaba hablando antes, que es un cartón que tiene que ser fino y muy duro. Lo carca, lo recorta, lo puntea, y ahora tienes que ir pasando el hilo de un extremo a otro y tienes que ir punteando el hilo con el hilo amarillo, tienes que ir metiendo el hilo de oro en cada ranura y vas de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que te quede lo que es la panza de la jarra esa, hecha de cartulina. Imaginaros nada más el preparado que tiene de relleno este cartón y cómo tiene que estar de bien cortado y de encuadrado, como si os fijáis cómo está de exacto los niveles, que no tiene ninguna no sobresale nada, va la línea completamente recta, porque la cartulina tiene que estar el cartón muy bien preparado para que se quede después con el que quede totalmente pulcro el trabajo. Y la hojilla, pues habéis visto, igual que la hebilla que habéis visto antes, la base de esta jarra, mira cómo está hecha. Esas son las pasadas de algodón que os he estado contando antes, y después se hace, el hilo se va punteando de un lado a otro, de un lado a otro. Lo que se hace es siempre forrar con hilo de oro, se forra con hilo de oro el relleno que se ha preparado, pero el hilo amarillo es el que va por debajo. Para que os podáis entender, es como la canilla de una máquina de coser. La canilla es la que va por debajo y la que va dirigiendo, pues igual. A la hora del bordar, no sé, igual que para que el trabajo sea más llevadero, no puedes estar subiendo y bajando la mano. Tú no puedes bordar, yo se lo decía a la del taller de María, tú tienes que tener una mano arriba y una mano abajo. Tú no puedes estar 8 o 10 horas bordando, levantando y subiendo la mano, porque eso se acabaría reventado. Entonces la mano tiene que estar la mano, si eres diestro, la derecha arriba, que es la que dirige, y la izquierda va abajo y con 2 dedales, para poder empujar, porque estos rellenos tienen el fieltro que va debajo preparado, tiene una capa de muletón debajo. Entonces imaginaros cómo eso se va apermazando y va cogiendo eso dureza. Entonces tienes que ir empujando la aguja tanto por arriba como por abajo con el dedal, ¿vale? Pues venga, pasa la... Aquí tenéis lo que es la porra de hojilla, que es lo más complicado de la hojilla.
Hay muchas cosas que se pueden hacer de hojilla, pero el remate de las porras de hojilla es lo más costoso, porque tienes que preparar el algodón que dé la vuelta entera, así, y ahora tienes que hacer la hojilla de aquí hasta aquí, esta parte de aquí hasta aquí, y después rematar lo que es la panza de la hojilla de afuera hacia adentro. Y que esta parte se queda una parte en volanda y no se te resbale. Por eso la hojilla hay que tener mucha destreza con el manejo del hilo, porque es muy complicado. Esto es un palio de malla, que esta malla es el mismo tipo de malla que tiene el palio de la Virgen de Araceli, el que yo confeccioné. Esto está hecho a bolillos de hilo de oro, que se usa el hilo de torsal. Si os fijáis, este hilo de aquí, que está punteado marrón para que dé profundidad y resalte esta pieza con respecto a esta, este hilo de aquí es el mismo con el que está confeccionado esto, que es la malla del palio. Y esto está confeccionado a bolillo, que más o menos podéis imaginar, igual que se hace los encajes de bolillo, pues se hace con hilo de oro, se hace este tipo de malla. Este tipo de malla son las más habituales, son estas y otra que es el punto este, y tiene un punto grande y varios puntos pequeños alrededor, que se le llama el punto de María. Pero bueno, eso ya anda en más complicaciones, que básicamente para que veáis cómo es los nudos la malla que se suele usar para el tipo de los palios y de las tocas. Básicamente es el más sencillo, que el simple este es el punto común, ¿vale? Ya puedo pasar el proceso del trabajo. Ya como os he explicado antes, las piezas se han hecho en bastidores pequeños, se hacen las piezas una por una, y cuando las piezas se han acabado, se le da una mano de almidón por el revés, una mano de almidón para que se queden los hilos cogidos y se queden apermazados. Una vez que las piezas las has acabado, lo que se hace es recortar la pieza muy al filito, sin cortar ningún hilo de oro, básicamente. Y ahora empiezas el proceso de lo que es el montaje de un trabajo. Cuando se pasa a un trabajo, si veis ahí, el centro está hecho, pero veis que el trabajo, esto es una saya de una virgen. Montas un bastidor grande, depende del tamaño que vayas a hacer, que puede ser desde una saya pequeña hasta un manto de salida como esto. O imaginaros que los mantos se montan en un bastidor que mide toda la longitud del manto, se empieza por el centro. Entonces enrollas una tela de muselina, toda la que haga falta para el manto, y ahora a continuación tensas el bastidor, pero una distancia como medio metro. Y lo que hace es pegar con almidón el terciopelo del manto en cuestión. O es una saya, o es un manto, o una insignia, lo que sea. Nunca se pone la tela completa del manto. Si os fijáis, el manto se pone, se hace una costura y se pone 2 tramos de tela. Y ahora enrollas toda la tela de la gamuza, la enrollas y pones medio metro de manto nada más, de tela. Y ahora pegas el centro del manto y enrollas la tela que es sobrante, la enrollas con mucho cuidado con alfileres. Ahora, cuando ya se ha secado, al día siguiente lo que se hace es poner el dibujo del manto o de la saya o de lo que estés haciendo. Que aquí en esta foto, si veis, está el centro acabado, pero se ha abierto el trabajo y veis por aquí por los lados cómo está el papel con el boceto, para que más o menos os deis cuenta de cómo se abre el trabajo y empiezas a montar. Has acabado el centro, abres ahora montas el centro, trabajas y lo perfilas, te dedicas a perfilar, que ahora explicaré el proceso, que hay otra foto con el proceso del perfilado. Cuando has acabado todo el centro, lo que haces es desmontas el bastidor, das una vuelta de la tela base, porque en los mantos no se puede tensar el bastidor en el terciopelo es muy delicado. Entonces se tiene que tener una tela base fuerte, como una gamuza, una muselina, para que se tense el bastidor y eso sirva de base. Por eso los mantos, se dice, los mantos están tiesos, están acartonados, porque si os fijáis, está pegado con el terciopelo con almidón, y cuando se acaban se le vuelve a dar otra mano de almidón o de cola agua.
la cola rebajada con agua. Entonces, cuando has acabado el centro, desmontas el bastidor, le das una vuelta a la gamuza, a la muselina, y vuelves a pegar otro tramo de terciopelo. Cuando se ha secado, desenrollas el dibujo y sacas el trabajo que es lo que se ha hecho aquí. Si os fijáis, ya se ha abierto el centro del trabajo y se está colocando las piezas de los laterales de la saya. Pasa. ¿Veis? Esta parte es cuando los troncos, si os fijáis, en este manto se ve mejor. ¿Lo veis algunos troncos que hay de diferentes tamaños? Los troncos es de las pocas cosas junto con la cartulina que se hacen directamente en los trabajos. Las piezas de las hojas, las flores, todas van hechas aparte, se montan en el trabajo metiéndole un relleno de muletón para que cojan más realce. Pero lo que es los cordones, todo lo que es las ramas, que las hay de diferentes tamaños. Si la rama es más gruesa, se le meten 5 o 6 lanas, como la que se le mete en la hojilla, la que os he explicado antes. ¿Veis la lana que hay aquí en el fondo, en la foto? ¿Veis? Una lana que se suele teñir con tinta amarillo para que se quede más parecido al fondo con el oro. Entonces, esta parte del trabajo no se pudo llegar hasta el extremo porque ya dabas con el palo. Entonces, cuando vuelves a abrir el trabajo, avanzas el trabajo del cordón. Los cordones se suelen hacer habitualmente en media onda, para que simule lo que son como los hogueados de las cuerdas de los cordones. Entonces, si os fijáis, se ha hecho medio tronco y ahora se está avanzando el tramo que se ha abierto y se está avanzando el cordón. Por eso todos los cordones, incluso y las cartulinas, es lo único que se hace directamente en el trabajo. Lo que son todas las piezas, lo que son las hojas, las flores, las columnas, los motivos arquitectónicos, todo lo que es tejido, lo que se ha dicho antes que es como tejido, es lo que se hace en bastidores pequeños. Ya lo que es los cordones y las cartulinas es lo que se hace directamente en el terciopelo, porque las cartulinas ni los cordones no van perfilados, van hechos directamente, por eso no se perfilan. Por eso las cartulinas deben de quedar muy afiladas. Es muy curioso, como os está explicando antes, que esté el cartón muy bien cortado y muy bien definido, para que no tenga ningún bultito ni ninguna hendidura en el cartón, para que se quede el dibujo exacto, porque el perfilado sí te ayuda a realzar el dibujo, pero la cartulina es como está el cartón, es como se queda, porque lo que hace es forrar el cartón de oro. Pues pasa. ¿Veis? Aquí está el proceso de lo que es el perfilado. El perfilado es cuando montas el dibujo, montas las piezas, porque cuando tú montas el papel y vas montando las piezas, que es como un puzzle, vas montando cada pieza en su sitio donde está el papel y arrancas el papel cuando ya tienes las piezas punteadas, las tienes, digamos, agarradas en su sitio. Una vez que están ya, sujetan el sitio que debe de quedarse, lo que hace es arrancas el papel y se ha quedado cada pieza en su sitio. Ahora te dedicas a puntear más la pieza para que se quede más fija. Una vez que ya la has fijado, si veis, aquí se está perfilando. ¿Veis el cordón que lleva por aquí? Pues se está avanzando y se está terminando de perfilar. Porque el perfilado es el que te realza y te perfecciona todo lo que y te levanta el dibujo de la pieza. Venga, pues pasa. ¿Veis? Hay otra parte de... ¿Veis que el papel se va quitando el que va haciendo falta? Si más abajo hay piezas que ya no, que está el palo del bastidor y no se puede avanzar, hay que quitar solo el papel, el que es imprescindible para trabajar. ¿Vale? Bien. Pues no quedaba más ninguna de las piezas de... Creo que no. Parece que me voy a ir al principio por si alguna pieza de la que pasa para atrás, que hay unas piezas que son de flores, para yo explicar lo que en la saya que se ve. No, para atrás, para final. Ah, sí, donde se ve la saya que se está montando. Ahí. Me pasé. La que se ve, el centro, se ve. Mira, si veis aquí, las piezas estas que se ven aquí,
son piezas como algunas de las que están hechas en el manto rosa de la Virgen. Las piezas que se hacen se le llama giraspe. Son piezas que están en un uso. El uso es como una varilla parecida a la que os he explicado antes de la broca, con un cáncamo y en la que se enrolla el hilo de oro con hilo de seda de colores. Y con eso es con lo que se teje. Entonces es la manera de que algunas flores queden hechas como están hechas. Lo que pasa es que no se ven bien rematadas porque está un poco de más lejos. Pero esto se llama hecha con técnica de giraspe. El giraspe es eso, que está enrollado el hilo de oro, que queda como una trenza, el hilo de oro con el hilo de seda. Con eso lo que consigue es, por ejemplo, si pones unas flores rosas, otras flores celestes, malvas, y matizas un poco, que algunas flores también se hacen lo que es el hilo de oro, en vez de puntearlo en amarillo, se puntea con hilo celeste o con hilo, igual que los fondos se pueden puntear alguna vez de marrón para dar profundidad, pues lo que se hace es puntear las flores con hilo de torsal de colores celeste, rosa, malva, para darle esa pequeña veladura para que parezca una flor. Entonces, más o menos, básicamente son las técnicas y el perfilado y la hojilla y la terminación. Pasa un poco para atrás para ver. Mira, las venas es otra parte de la terminación de la pieza. En la dirección, si os veis, si os fijáis, todos los hilos tienen, la pieza esta se empezaría por aquí. Tienen que ir, si os fijáis, los hilos no se pueden hacer los bordados de arriba abajo, de arriba abajo. Tienen que ir de manera oblicua y van así después. Si os fijáis, se va tejiendo la pieza haciendo este zigzag, de manera que quede los hilos oblicuos a la vena. Eso se le llama la dirección de la hoja. Si os fijáis, fíjate la nervadura que tiene esta aquí y tiene otro, por el movimiento caprichoso que tiene la pieza, tiene esta hoja. Lo complicado del bordado, aparte de tejer, en el tejer es la dirección. Tú no puedes esta hoja empezarla de arriba abajo, porque esta hoja, ¿cómo la empiezas de arriba abajo? Tienes que irte en dirección a la vena. Entonces, fíjate cómo tienes que ir así, 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 y después tienes que pegar un salto para acá y tienes que ir subiendo y bajando, porque fíjate cómo es la pieza. Y después te vienes aquí y después vas así y vas otra vez bajando para acá. Entonces, eso es lo más complicado de aprender, de que te quede la pieza con la dirección. Porque tú puedes, cuando se aprende en los talleres, se monta a la persona que aprende, se aprende con lo que se le llama los parches. Los parches es un trozo de bayeta en bastidores pequeños, cuadrados, y ahí se enseñan todos los puntos, el cetillo, el ladrillo. Una vez que has aprendido todos los puntos, se pasa a una pieza, y en la pieza ya se le tiene que ir buscando la dirección. Y claro, cuanto más complicada es la hoja, más difícil es tejerla, porque esta pieza es de las más complicadas. Pasa a otra de las más sencillas, de las que se están, yo creo, para el principio, para el principio de una de las que se estaban a medio hacer. Creo que se la enseñamos más adelante. Sí, más al principio. ¿Veis? Esta, si os fijáis, se ha empezado por esta parte. Perdón. No te preocupes. Ahora. Se ha empezado por aquí, se ha hecho así, se va así y se viene aquí y se va subiendo. Si os fijáis, aquí tiene la vena. Esta vena después se recubre de lentejuela, que las lentejuelas se ponen con un canutillo de oro, que es como si fuera un macarrón que se va cortando a cachitos, y es con lo que se pone la vena de la lentejuela para que no se vea el hilo de oro, que es el que la coge, y va forrado y se va haciendo un trenzado para que quede la vena con el canutillo trenzado y tape la vena. Pon la vena para que vean, postea para la siguiente, que es la donde se ve esta pieza tejiéndose, pero no tiene apenas dirección. Vamos a ver, busca otra. Mira, esta pieza, por ejemplo, pon esa para explicar, no tiene apenas dirección, no tiene mucha complicación. Prácticamente sí, si os fijáis, pero no está hecha de arriba abajo. Por aquí están los hilos oblicuos, tiene aquí una vena, por aquí tiene una vena y después tiene otra en el centro. Pero se ha ido bajando de manera oblicua hasta después aquí coge la dirección. No es muy complicada, pero también tiene, y lo tienes que hacer de manera que se te queden los puntos cerrados y no se te vea al fondo de la bayeta. Pasa a ver si se ve una de las venas para que se vea. Ahí se ve de muy de lejos. ¿Lo ves? Aquí se ve la dirección. Si os fijáis, en esta pieza que es de media onda,
Se le llama a una parte como esta, o esta parte de aquí, se le llama coquera. La coquera es porque esta hoja es una hoja complicada, tiene la media onda en la vena, pero aquí, en esta parte, tiene que hacer un cambio, porque aquí te viene la vena principal y tiene que formar la V. Entonces, aquí, si os fijáis, va la onda va bajando, pero aquí tiene que, cuando la vas tejiendo, tiene que cambiar. Si aquí va bajando, aquí cuando vas tejiendo tiene que ir subiendo, para que te quede y entonces aquí hace, en vez de la V, va haciendo una flecha. Este cambio se le llama, igual que este cambio de aquí, si os fijáis, aquí hay una V y aquí hay otra V, y aquí hay un cambio, un pequeño cambio. Estos cambios se le llama coquera, que es el cambio del punto para que se pueda hacer las piezas, porque cualquier pieza que sea complicada no se puede hacer de media onda. Por eso los puntos se van complicando y siempre habrá cosas que se me escaparán. Pasa la vena a la siguiente, en la que se ve lo de las venas, para yo explicar una de las piezas que se ven cerca con... Aquí. Más para final creo que era. Mira, aquí se ve, si os fijáis, este es el eje de la pieza y si os fijáis, empieza con lentejuelas más pequeñas, va avanzando, se va ensanchando las lentejuelas y se va volviendo a estrechar el tamaño de la lentejuela. Y si os fijáis, tiene como una trenza encima de la lentejuela. Eso es el canutillo de oro. Que hay muchos tipos de canutillo, lo hay rizado, lo hay brillante, lo hay mate, pero cuando se ponen las lentejuelas se le suele poner este que es el mate para que destaque la lentejuela. Volvemos a lo de antes, destacar los claros sobre los oscuros. El trenzado se pone el canutillo mate para que destaque la lentejuela, que es la que tiene que brillar. No se le pone canutillo brillante ni canutillo rizado, que otros dos tipos de canutillos que se cogen para otro tipo de flores. Entonces, básicamente, bueno, ahora pasa para el perfilado, que el cordón va para el final. El perfilado, el cordón si os fijáis, este es el hilo de torsal, que es el mate, y este es el brillante, que os he dicho que con diferentes grosores, este se ha usado para tejer y aquí se ha usado este para perfilar la pieza. Y se le ha dado un matiz de marrón para hacer los contrastes de un lado a otro. Si os fijáis, el trenzado debe de quedar pulcro. A la hora de perfilarlo se perfila que el cordón vaya retorciéndose para adentro para que se quede afilado. Y si os fijáis ahí en esta pieza, como se ve perfectamente, que la pieza debe de pinchar prácticamente para que se quede el dibujo totalmente definido, porque estas cosas están hechas en muchos casos para estar vistas desde lejos y tienen que dar el efecto, ¿ves? O volvéis, o el motivo, el hilo mate con hilo marrón, hilo mate con hilo marrón, los contrastes. Aquí también está punteado con hilo marrón, lo que pasa es que se ve peor, y la hojilla. O sea, esto hay un sinfín de técnicas, que sobre todo el perfilado, pásala para el final, que es donde se ven el perfilado, donde se están tejiendo, donde está perfilando el trabajo. Ahí, no, en otra. Ahí. ¿Veis? El perfilado que os he explicado antes es el cordón que está enrollado en la broca y tienes que ir retorciendo para adentro para que te quede. ¿Veis que esto no está perfilado? Y veis aquí cómo ha cambiado la pieza por donde está perfilada y por donde no. ¿Veis cómo resalta el dibujo? ¿Veis? Esta pieza es la que está hecha de giraspe. Está retorcido el hilo de oro con hilo de seda para ver, esta es celeste, esta es malva. Por eso hay contrastes de todo tipo y estas piezas que no están todavía perfiladas, y fijarse cómo esto está mucho más llamativo y más definido la pieza que aquí, que todavía no está definido. Por esto hay un sinfín de cosas en el bordado que yo creo que prácticamente os he explicado las técnicas más básicas de todo esto. Si alguien tenía alguna duda de algo, aquí tenéis hasta donde explicarlo más in situ. ¿Os ha quedado alguna duda del bordado o no? ¿Lo tenéis más o menos claro? Si no, alguna de las camareras. Yo me encuentro apabullado de tanta información. El próximo día que vista las vírgenes, las camareras me van a preguntar: oye, ¿esto qué es? ¿Esto que dijiste tú el otro día? ¿No? A examen. Exactamente. A examen. Directo. Es que tú lo explicas muy bien, eso es muy complicado.
Hombre, claro que es complicado, es complicado. Por esto, hombre, yo no lo considero un arte como hay gente que habla como el arte del bordado. Es una artesanía. Hay que tener una cierta capacidad de aprendizaje porque todo es mecánico. Yo antes lo estaba comparando, yo no sé, con alguna de ustedes estaba explicándolo, lo comparaba, creo que era contigo, como aprender a conducir, que el día que te montas en el coche de la autoescuela te quieres morir. Pero después lo haces mecánicamente, inconscientemente. Pues esto es igual, es que se borda y se perfila casi con los ojos cerrados, porque todo es repetirlo, ¿no? Entonces, es algo que sobre todo lo que hay que ser es perfeccionista y meticuloso, pero una vez que se aprende esto no es comparable como ser un pintor o ser un escultor, que hay que tener una pequeña chispa, hay que tener una habilidad pero esto cualquier persona que sea habilidosa aprende. Lo que pasa es que eso sí es muchas horas y muchas horas. Y yo le decía, porque aquí tenemos a Rosy, que ha sido una de mis medio alumnas, aunque yo ya sabía, pero yo le decía que esto es echarle horas. La perfección, ¿qué es lo que te la da? Hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Eso es como las comidas. ¿Cómo te salen bien las lentejas? Cuando las has hecho 20 veces, pues esto es igual. La perfección te la da el hacer mucho las cosas, las costuras, que aquí hay personas que también cosen muy bien. Pues ¿cómo se aprende a coser? Pues haciendo mucho, ¿no? Pues eso es, el bordado es eso. Pero lo que pasa es que, claro, es algo que te tiene también que apasionar, porque es un trabajo igual que la costura, o igual que cualquier cosa que es artesana. Tú que también coses mucho. Es un trabajo que pesa, y si no te gusta, más lo llevamos. O cuando llega el viernes, pues ya estás un poquito cansado, y más cuando tienes que trabajar y llevarlo todo para adelante, ¿no? Y preparar el trabajo, montarlo. Porque a mí lo que más me gusta es estar sentado en un bastidor, pero yo tengo 6 mujeres en el taller y hay que preparar el trabajo para las 6. Y después tengo otras en la calle y hay que preparar el trabajo para la calle. Entonces, llevarlo todo, a mí lo que me gusta es eso, está ahí. Pero muchas veces no estoy. Hay veces que llega a las 3 de la tarde y todavía no me he sentado en un bastidor. Pero bueno, a ver, eso es así, cada uno nos toca una cosa. Pero bueno, la verdad que siempre me ha apasionado, y algunos de los que estáis aquí, que me conocéis hace muchos años, yo siempre comparo mi trabajo, me creé mi oficio igual que me creaba mis juguetes. Yo de pequeñito soñaba con ser bordador o escultor, dedicarme a la Semana Santa, y yo de chico jugaba a la Semana Santa y yo me hacía mis pasitos de Semana Santa, o sea que... Y ahora yo, cuando preparo trabajo, yo lo hablo muchas veces con algunos de los que estáis aquí, que me conocéis hace mucho tiempo, que comparo o me transporto a la hora de preparar mi trabajo como cuando yo era niño y estaba jugando. O sea que en ese aspecto me puedo dar soy un privilegiado, porque me dedico a lo que me gusta. Y aunque es un negocio como cualquier otro, pero cuando estoy en el taller, la verdad que estás acabando un trabajo y ya estás deseando de montar otro, porque ya tienes ilusión por el siguiente. Y esto hay que tener ilusión. Si no se tiene ilusión, porque es un trabajo pesado. Hay que echar muchas horas, hay que llevarse el trabajo a casa los fines de semana. Y yo he estado esta mañana en casa bordando. Y he dejado una cosa acabada y he estado terminando para dejarlo acabado, porque quiero montar mañana otras cosas. Y estamos en fin de semana, o sea que... En fin, pero bueno, pero te gusta y por lo menos es llevadero por eso, porque te apasiona. La verdad es que sí. Así que bueno, si tenéis alguna duda de algo, del perfilado, del montaje, de dónde aparece, de dónde se sabe dónde empiezan los primeros bordados, ¿los ha quedado más o menos claro? Yo tengo una duda, Mariano. El tema de la sombra, ¿cómo sabes tú cuando utilizas, por ejemplo, un fondo marrón o un fondo blanco? Claro, pasa para principio. Claro, si hay, por ejemplo, mira, te explico. La sombra, mira, aquí, bueno, se pasa mira, esta pieza no está, pero la sombra, si hay una pieza que monta una sobre la otra, esta tiene un hilo más mate y esta tiene que tener un hilo brillante. Sí, eso sí, que para ¿sabes? que se note Claro. La separación de las dos piezas. Claro, para que se note, pasa ahora más para el principio. ¿Pero en qué te basa? ¿En la situación donde va a colocar? Por Claro, porque, verá, mira aquí, ¿ves? Esta pieza, la que montan el dibujo cuando se hace el boceto, esta pieza está hecha que sobresale sobre esta.
Entonces, la que sobresale, la que monta siempre tiene que ser con más brillo. claro, que la otra, ¿no? claro, porque tiene que tener más protagonismo en los dibujos. Date cuenta, ahora mismo aquí no se ve, porque este trabajo, por ejemplo, prácticamente es todo de cartulina. Sí, Porque de todos los mantos que hay aquí, vamos, porque este lo restauré yo, no lo he hecho yo. Pero este manto, digamos, de todo, aunque es el más claro, es el más costoso de todos los que hay. Porque todo es cartulina. Todo lo que veis ahí, los 90% de lo que hay ahí es cartulina. Y el manto estaba hechito polvo. Porque el cartón se quiebra, se parte. Y hubo que el hilo que estaba picado, porque esa parte tampoco, ahora se me ha ido un poco, pero bueno, vamos a aprovecharlo, ya que estamos aquí os explico un poco lo que es el proceso. El bordado cuando se está estropeado y hay que restaurarlo, en este caso que era la cartulina, si os fijáis, en parte de los bordados no veis que hay partes que están más oscuras y otras más brillantes. Sí. Pues toda la que está brillante es oro nuevo que se le puso, porque estaba el hilo picado. Entonces había partes del cartón que estaba prácticamente roto. Entonces había que quitar el hilo que estaba estropeado, y se había estropeado en muchos casos porque el cartón se había roto y al romperse el cartón había estallado el hilo de oro. Entonces ahora ese cartón hay que remendarlo. Se remendaba pues, con pasadas de hilo, poniéndole fiso para que el cartón no se quedara otra vez pegado y se quedara compacto, o en algunos casos ponerle trozos de cartón nuevo de las mismas características del que tenía. Y ahora lo que se hacía era con el mismo tipo de hilo y de grosor, ¿sabes? Porque el hilo, para usar la cartulina se suele usar un hilo muy finito. Lo que se hace es reponer el hilo que se ha estropeado, se pone con hilo nuevo similar al que hay. Si es hilo de muestra, muestra. Si es hilo de moteado, se pone el hilo de moteado y del mismo número, porque hay una serie de números que se usan para tejer, se usan los más gruesos, y para cartulina se usa el más finito. Y por ejemplo, para hacer la cartulina se trabaja con el hilo simple, no se trabaja con el hilo doble. Entonces, por eso este manto, al ser de cartulina, es el más complicado. Porque si os fijáis, las rosas que tienen en la cenefa son rosas que tienen un montón de cartulinas encontradas unas con otras. Y no tiene ningún hueco en medio, nada más que la parte del medio de la lentejuela, ningún hueco entre medio que se queda libre la bayeta. Entonces, para nada más el montaje del cartón y hacer las cartulinas enteras, además el manto estaba muy reventado, el manto estaba súper estropeado. Y si este manto se confeccionara de nuevo, si se hiciera de nuevo, este manto es más caro que todos los demás que están, a pesar de que es más simple, el que tiene más partes lisas. Para que veas que eso es como comparable como un anillo de oro con un brillante o un anillo de oro con una circonita. ¿Sabe? Que no es a lo mejor lo que esté más bordado es el que ha costado más caro, porque depende de la técnica que tengan, porque los otros mantos, si os fijáis bien un poco y sabéis ya lo que es la cartulina con las explicaciones que os he dado, ninguno de los otros mantos tienen apenas cartulina, ni hojilla, porque la hojilla es una de las técnicas que se han hecho más a partir del siglo XIX, de la primer tercio del siglo XX, es cuando se empezó a usar más la hojilla. Y este manto es de los años 40, evidentemente no tiene apenas hojilla, ¿sabes? Aquel tampoco tiene apenas hojilla, ni este, porque son mantos antiguos, y la hojilla se empezó a usar más, sobre todo cuando la revolución de Rodrigo Ojeda, es cuando empezó a usarse más la hojilla, sobre todo a partir del año 30 o así, que es cuando hizo Rodrigo Ojeda el último manto, el segundo manto que tiene la Macarena, que se lo hizo Rodrigo Ojeda, que lo cuajó de hojillas, quiso mejorar mucho al otro y lo mejoró de hojillas. Cuando se restauran los trabajos, lo que es la restauración, uno de estos mantos, si se restaurara, lo que hay que hacer es cargar todo el dibujo. Cuando tienes el dibujo, se limpia el bordado, que los bordados generalmente, si se van a traspasar los bordados de tela, y si la tela ya no importa lo que le pase, se suele limpiar con un limpiagrasa normal, pero rebajado con agua, evidentemente. Y se limpia con lo que ha sido siempre habitualmente lo que es jabón verde con agua, y se limpian las piezas y a darle una buena tarde de azotea que le dé el sol a las piezas. Y ahora después lo que se hace es los hilos que tengan, que estén picados, que estén escarchados, pieza por pieza, hay que implantarla en bastidores pequeños, igual que el proceso del montaje.
en bastidores pequeños, y ahora puntear pieza por pieza, y ahora el hilo que está estropeado lo tienes que arrancar, y ahora ponerle un hilo nuevo de las similares características, si es briscado, si es caracolín, si es muestra, si es moteado, del mismo grosor y siguiendo el mismo punto. Y muchas veces hay hilos que cuando se restaura el hilo no es que esté mal, lo único es que se ha podrido el hilo con el que está bordado. O sea, hay veces que el hilo se ha levantado, porque el hilo amarillo, que es un hilo de torsal, el hilo de torsal es el que se usa para los ojales, es un hilo fuerte, que es un hilo que no se parte, pues ese es el hilo que se usa para bordar. Por eso hay que encerarlo. Es una de las cosas tampoco que se me ha escapado, es que hay tantas cosas que podríamos llevarnos aquí 2 días explicándolo. El hilo para bordar se encera. Cuando ensartas la aguja se encera para que resbale, porque date cuenta que es un hilo que tú tienes que estar constantemente pegando tirones para que se ahonde el hilo de oro en el fieltro, para que se marquen los puntos. Cuanto más apretado está el hilo, más bonita está la pieza. Pero claro, eso es a base de callos de los dedos, evidentemente. Así tengo los dedos, los tengo llenos de callos, porque eso es de tirar, ¿sabes? Entonces, cuando hay veces que la pieza lo que tiene es que el oro está bueno, pero el hilo amarillo se ha roto, se ha desintegrado por la humedad, por el paso del tiempo, porque se ha rozado. Pues entonces ahora tienes que, con mucho cuidado, ese hilo que se ha levantado del fieltro, tienes que puntearlo otra vez en el sitio en el que estaba, que siga el mismo punto que tenía. O sea que el proceso de restauración es muy laborioso, porque tanto en el tejido, pero imaginaros con la cartulina. La cartulina, cuando estaba el cartón totalmente roto por todas partes, es que era quitar todo el hilo que estaba roto, y ahora en bastidores pequeños era trabajo de manualidades, era reponer, pegar los cartones con fiso, remendarlo con hilo para que se quedaran otra vez compactos, porque imagínate que si es el cartón está roto por aquí en medio y está el hilo estropeado, si yo pongo el hilo por ahí, está el cartón roto, se hunde por la ranura. Entonces hay que dejarlo otra vez que no se te hunda el hilo. Pues entonces tienes que reponer dejarlo otra vez totalmente liso, pegarle con un fiso, pegarle unas puntadas. O sea, hay veces que el cartón se ha ido al garete, está medio roto. Pues entonces tienes que carcar ese trozo y ahora poner el trocito que falta, cortarlo y empalmarlo y pegarlo con fiso y pegarle puntadas para que se te quede totalmente, como he dicho antes, que el cartón tiene que estar muy bien definido, muy bien cortado. Pues entonces tienes que, nada más que para preparar el cartón, para restaurarlo, y ahora ponte a reponer con hilo nuevo la parte que se ha estropeado el hilo. Y después ahora pues ya una vez el mismo proceso, montar un bastidor grande, pegar. Cuando ya los mantos se van abriendo, eso es lo que no he explicado antes, cuando los mantos se van abriendo, llega un punto que a lo mejor has añadido dos trozos de tela, 2 paños de terciopelo. El terciopelo tiene una medida y el manto es más ancho. Llega un punto que cuando ya has llegado a los 2 metros o 2 metros y pico, que ya juntamos lo que es las dos tiras de tela, cose las siguientes tramos de terciopelo, las coses en el propio bastidor. Cuando llegas a la orilla de los 2 tramos que tiene cosido, vas abriendo, cada vez vas abriendo, y llega un punto que coses en la misma orilla, coses orilla con orilla en el mismo bastidor, con la loneta que hay debajo y el bastidor. Cuando los mantos son muy anchos, porque date cuenta que estos bastidores, yo tengo bastidores que son vigas de hierro, porque los bastidores largos de madera, por muy grueso que sean, la madera flesa por en medio. Entonces tensa por los extremos con un clavo, pero por en medio la madera llega a un punto que se flesa, y entonces el bastidor por en medio se queda flojo. Entonces no se puede trabajar bien, tiene que estar totalmente tieso. Lo que se hace, por eso tengo un bastidor de hierro, para que el manto se quede el trabajo, el hierro no flesa como la madera. Pero claro, llega un punto que tú no puedes abrir un bastidor entero abierto, porque así tú pierdes fuerza al bastidor. Pues lo que se hace es que el manto se cuelga. Cuando llega a una medida de 2 metros aproximadamente de ancho, lo que hace es que cuelgas el manto en una barra de hierro, dejas el trabajo caer. Si este es el manto, de la barra de hierro dejas caer el trabajo que tienes hecho, montas otro bastidor con otra tela de base, y ahora lo último que tienes hecho lo coses en el bastidor, y ahora sigues el trabajo.
y tienes puesto, se está trabajando por un lado y por otro, y lo que tienes es un muro, tienes el manto así. Porque hay veces que por espacio, por el local o por lo que sea, y también porque pierde fuerza el bastidor, no se puede el manto abrir del todo. Porque el manto, aparte, por mucho que lo intentes tensar, no llega nunca a tensar lo que hace falta. Y hay que trabajar siempre con el trabajo que esté muy denso. Pues entonces lo que se hace es se cuelga el manto y se hace en esa fase. Así. Por eso el manto, igual que este manto se colgó, y el manto de la Virgen de las Campanitas, también, que tú lo viste así, tú lo viste, José Luis, el manto en esa parte del proceso, la viste el manto como estaba colgado. Así que es que esto lo que te he vuelto a decir antes, te puedes llevar 2 días explicando técnica y hasta curiosidades o cosas hasta graciosas que te pasan en el día a día en el trabajo, porque esto es... ¿El qué? Cuando vamos Sí. a usar una hoja de color, que utilizas seda de color y oro, y la parte de abajo, que antes la rellenamos con la lana, que la lana es más parecida al color. Hay veces que se usa si vas a hacer, habitualmente se suele usar siempre fieltro amarillo. Como no sea plata, no se usa otro fieltro. Hay veces que si vas a hacer una flor de un color o un fondo de un escudo, por ejemplo, si esos escudos están en celeste y en verde, claro, lo suyo es usar un fieltro celeste de base. Claro. El uso es lo que pasa es que no se habrá llegado, porque yo se lo mandé, pero no habrá cargado en la foto, no está. El uso, para que os fijéis, os lo voy a explicar, es un cilindro con un cáncamo y un palo. Entonces, tú te enrollas el hilo de oro y el hilo de seda, te lo enrollas en la mano juntos. Y ahora lo anudas en el cáncamo, saca una parte de hilo así y le da la vuelta y eso se enrolla. La parte que tienes ya hecha, la enrollas en el palo. La parte que todavía no está enrollada, la enganchas en el cáncamo y sueltas otro tramo. Le das la vuelta y el cilindro da vuelta sobre sí. Entonces, eso es un uso. Entonces, cuando tienes el hilo enrollado, él está enrollado como una trenza. La seda... Se suele usar hilo de lo que se llama el hilo de moliné, porque seda es muy complicado, porque la seda se rompe muy fácilmente. Y la seda es muy fina. Y suele salir hebra. Entonces, estas cosas, aunque se les dice seda, suelen ser lo que es el típico hilo de punto de cruz, para que os hagáis una idea. Que hay muchos matices y se le suele usar ese tipo de hilo, el que se suele usar para eso, y se busca para puntearlo el color parecido al hilo del punto de cruz, pero el hilo en lo que se llama hilo de torsal. El torsal, hay que tener torsal de todos los colores: burdeo, verde, marrón. Hay unos que se usan más que otros, evidentemente. El marrón es de lo que más se usa, pero se usa verde claro, verde oscuro. Allí yo tengo en el taller, en el ropero, una gama de colores de torsal, porque hay que hacer los matices. Date cuenta que si tú haces ese escudo, la parte celeste, que no sé si está hecho de jiraspe o está punteado en celeste, no lo sé, habría que verlo de más cerca. Eso hay que tener el hilo de moliné, digamos, celeste, y el mismo tono muy parecido del celeste de torsal, para puntearlo y apretarlo. Porque el hilo de moliné, que desde punto de cruz, si lo usa en 3 pasadas se pasa. Pues date cuenta que tiene una capa de fieltro con una capa de manta, de muletón. Y después, cuando se pasa al trabajo, se le mete otra capa de manta para que tenga relieve. O sea, imagínate, por eso se llama realce, porque la cantidad de volúmenes que se le va metiendo conforme se va trabajando, se va haciendo el trabajo. Por eso se le llama realce. O sea que, y date cuenta, el fieltro cuando, para cargar las piezas, porque tú dices, ¿cómo cargar las piezas? El fieltro, cada uno tiene, ya hay técnicas que cada uno lo depura un poco más, como cada material tiene su librillo, tiene una manera de hacer las cosas. Pero yo al fieltro con el que se trabaja le pego una lámina de papel, que eso lo sabe Rosy, y en Cárnica, han estado en el taller de María, se le pega un pliego de papel al fieltro con cola rebajada con agua. Entonces, eso es lo que te sirve para poder cargar en el papel la pieza que vas a hacer. Porque ahora la pieza que vas a hacer la cargas en papel vegetal, la tienes dibujada, y por la parte que está la mina del lápiz planta el papel vegetal, y ahora lo que hace es remarcas por el lado contrario. Entonces se te ha quedado cargado
en el papel se te queda cargado la plantilla. La pieza que es pareja, le das la vuelta. Y ahora lo que hace es carga y ya tiene las dos piezas, las dos parejas. Entonces lo que hace es recortarla, le metes el relleno y la punteas en el bastidor para tejerla. Es lo que... Porque antiguamente lo que pasa es que es mucho más sucio. Hay técnicas, aunque todo es artesanal, pero hay técnicas que se van depurando o cada uno busca su triquiñuela para poder que sea el trabajo más llevadero o más rápido. Porque antiguamente lo que se hacía era el dibujo en papel vegetal, se agujereaba toda la silueta con un alfiler. Y ahora se ponía ese papel encima del fieltro y se pasaba una muñequilla de carbón. Y se te quedaba la silueta, ahora le tenías que dar con un lápiz. Pero claro, el lápiz no queda muy bien definido en lo alto de la bayeta. La bayeta no resbala, se queda el papel pillado. Entonces es mucho más cómodo si lo pegas a un papel encolado, pero con cola agua. Entonces es mucho más cómodo porque se te queda... y además la bayeta no se te mueve. No tienes que usar una plantilla, porque si la pieza hace un ruedo y la tienes que tejer, tú no la puedes ahora, la cargas en fieltro. Si el fieltro no lo tienes con algún poquito de cola pegado, que esté el fieltro un poquito formado, a la hora de ponerlo en el bastidor se te puede desfigurar el ruedo. Y como no esté bordado con la misma herradura con la que va en el dibujo, lo tienes que forzar a la hora de montarlo, se te abren los hilos. Entonces, o sea que aquí no puedes dar un paso torcido porque el siguiente, si no, después va al traste todo. Así que, bueno, ¿alguna pregunta más? Porque podríamos estar aquí, siempre hay cosas que explicar. Entonces, ¿ha quedado más o menos claro? Bueno, pues nada. Pues, sí, mucho trabajo, pero bueno. ¿Y que haya? Venga. Antonio. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia. No podía faltar en esta programación que hemos hecho de cultura cofrade en nuestra agrupación de cofradías esta magnífica conferencia que nos ha dado mañana. La verdad que tenemos todas las cofradías que agradecer el trabajo que hacen con esa dedicación y con ese arte, porque es un arte, y ello conlleva a que nuestras cofradías gocen del patrimonio que tenemos, no aquí sino en Andalucía, incluso fuera de él. Por eso debemos estarles muy agradecidos, porque gracias a eso también nuestras imágenes sagradas van tan dignamente en su desfile procesional. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.